Estás escuchando NBS Business and Management, el podcast. Bienvenidos a su podcast que es NBS Business and Management. Nos encanta muchísimo poder compartir con ustedes todas las semanas y mes a mes darles un poco más a su saber hacer, y estamos totalmente seguros y convencidos de que nuestros profesores son los mejores, los que están más capacitados y que definitivamente son los que van a llevar al grano, ¿verdad? Y el día de hoy tenemos una súper invitadísima especialista en el tema que de seguro no le va a alcanzar para nada las 50,683 preguntas que le tengo. Así es que, licenciada Elba Mazariegos, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Iván? Gusto en verlo y gusto de estar aquí en este podcast de NBS y una vez más, pues estar dentro del claustro de catedráticos. ¿Cómo está? No, hombre, qué linda. Y fíjate que para nosotros es un gusto porque día a día estamos creciendo, día a día hay más estudiantes, día a día tenemos estudiantes con mucha sed de adquirir conocimiento, ¿verdad? No solo con el objetivo de obtener un título, un diploma, sino que estamos en una era en la que el conocimiento, el tener uno esa habilidad para poder dirigir negocios, pues es muy grande, y más para nosotros que estamos en América Latina, donde sabemos muy bien que América Latina es un país, somos países de América Latina, somos una región donde la economía informal es muy grande, donde la pobreza es muy grande y definitivamente donde los emprendedores nacen día a día, ¿verdad? El dato que hoy traemos dos temas. El curso que nos va a dar la licenciada Elba, pues es muy interesante porque el curso se llama Análisis de Datos e Inteligencia de Negocios. Yo, aparte, vamos a empezar, licenciada, pero a mí me gustaría quizás empezar al revés. Empezar por la inteligencia de los negocios y después por el análisis de datos, o tú, ¿cuál es el orden que tú dirías? Yo pienso que primero sería el análisis de datos porque al final creo que deriva aquí la inteligencia de negocios. Ok. Porque de no ser por los datos no podríamos tomar decisiones. Perfecto. Entonces, digamos que el Business Intelligence vino como la consecuencia de la necesidad de toda la recopilación de datos, de saber qué hacer con esos datos. Y por eso es de que es bien importante de primero conocer un poco sobre la recopilación de los datos y después cómo es que a través de estos datos se puede ya establecer estrategias a través de esta inteligencia. Buenísimo. Entonces, derivado de lo que tú muy bien estás diciendo vámonos un poquito a lo que es el análisis de datos. La primera pregunta cuando hablamos de análisis de datos, mi pregunta inicial sería ¿qué? ¿Qué es? ¿Qué voy a analizar? ¿Qué datos? O sea, ¿cómo saber qué? Es que la interrogante sería ¿qué? Como cuando uno le dice a la novia, ¿querés ser mi novia? Y ella te dice, sí. ¿Y Ajá, ahora ¿y qué? ¿Cómo calculamos en que sí me va a dar el sí? Sí, ya nos dio sí, Sí. pero ¿y ahora y qué? ¿Verdad? Entonces, esa sería mi pregunta inicial, licenciada. Sí, ¿Qué? justamente creo que ahí estableció un punto muy importante. ¿Qué es lo que nosotros queremos medir? ¿Y qué es lo que nosotros queremos analizar? Todo va a depender de cuál es nuestra área de negocio y cuál es nuestro público al que queremos dirigirnos y qué es y cómo queremos nosotros enfocar la visión de la empresa e incluso del producto. Bien es Pero, sabido pero, que, pues, dijo, no, yo pienso que me hace falta un poquito más. Porque, sí, por ejemplo, hablemos análisis de datos. ¿Qué quiero buscar? es Pero, que es eso. por ejemplo, no nos hagamos de cuentas de que yo soy el gerente, te voy a poner una empresa, Ujú. de que trae pantalones de lona al mercado de Guatemala.
No le pongamos marca. Pantalones lona. Y el mercado, la marca de mis zapatos es Mazariegos. Desde mi pantalón, Mazariegos. Entonces, y ahora ya sé que mi negocio es venta de pantalones de lona. Yo, específicamente yo, por ejemplo, como abogado, yo tengo aquí en Guatemala, te estoy hablando por lo menos 25 clientes que se dedican exclusivamente a traer de China a Guatemala solo pantalones de lona. Solo pantalones de lona, se acabó. Bueno, ahora que ya tenemos el negocio, la pregunta sería que voy a analizar. Primero se tiene que analizar qué tanto vamos a vender y qué tanto estamos alcanzando, cuál es nuestro sector. Porque si nosotros ya hicimos un análisis de cómo va a ser la venta, de cómo vamos a estructurar nuestra distribución, de cómo vamos a establecer una campaña para informar de que ya tenemos ese producto, tenemos que empezar a ver cómo vamos a captar esos datos, porque viene primero la recopilación, porque previo a traer esos pantalones tenemos que conocer cómo está la tendencia aquí en Guatemala. Si hay bastante venta de pantalones que vienen, por ejemplo, de Corea o vienen de Egipto, de cualquier lugar. Pero si nosotros específicamente nos enfocamos en China, tenemos que ver cuál es la diferencia entre la calidad de los otros pantalones y cuál es ese punto de valor que nuestros pantalones le van a dar al cliente. Y para eso tenemos que hacer un estudio de mercado. Ya una vez hecho ese estudio de mercado, que son los primeros datos que nosotros vamos a recopilar, podemos nosotros venir a entrevistar a otras personas, pero por ejemplo, esos datos no van a ser totalmente certeros porque en sí el consumo del cliente va cambiando según la calidad del producto, ya sea por el precio o bien por la calidad, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos, bueno, hay de Taiwán, ¿por qué no traemos los chinos y vemos cómo está? Y ponemos un precio módico. Y si vemos que ese precio nos trae cuenta, entonces podemos seguir vendiendo pantalones de esa categoría y podemos ir midiendo. ¿Y cómo lo vamos midiendo? Bueno, uno, tenemos la parte de, si nosotros vamos a vender en línea, tenemos a través de las redes sociales, podemos hacerlo a través de páginas web, y ahí nos está dando esa métrica de cuánto se está vendiendo al mes. La captura de datos tenemos que pensar. La pregunta, licenciada, porque a mí, yo soy buenísimo para preguntar, no te preocupes. La pregunta principal es que tú dijiste, ya aclaramos el qué, que es lo que Ajá. vamos a, que ese problema ya lo pasamos. Todavía falta, pero ya lo tocamos. La segunda pregunta, ¿de dónde obtengo esos datos? Ok, entonces ahí es donde vengo con esta parte de a través de dónde los vamos a vender. Si nosotros ¿A vender tenemos, o cómo? sí, por ejemplo, si nosotros tenemos una sucursal en una plaza, la forma de venta obviamente va a ser cuando va entrando un cliente. De hecho, Claro. hay sistemas ahora en donde van entrando clientes y lo único que midan es qué tanto está circulando el cliente, aunque no compre. Pero si nosotros queremos saber cuánto estamos vendiendo, entonces aquí ya tenemos los sistemas de cobro, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos vender, si lo hacemos a través de un POS, nos pueden dar métricas también. Ahora, si nosotros lo estamos vendiendo en línea, las métricas o los datos que estamos recopilando ya tiene un sistema. Entonces ese sistema nos está diciendo en dónde está navegando el usuario, cuántas veces ha comprado, o sea, si es constante la compra o si solo lo ha comprado una vez. También en el caso de los algoritmos dentro de las redes sociales, ahí podemos ver qué tanto están preguntando por ese producto. Creo que hasta cierto punto ya hay sistemas de CRM que pueden dar también seguimiento a esto, porque esto también genera mucha expectativa en cuanto a ventas, ¿verdad? En qué proceso va, si se está fabricando el producto y todo eso. Entonces, siempre existe un sistema en donde podemos medir qué tanto estamos vendiendo. Si podemos llegar a más, por ejemplo, de dónde nos está viendo, perdón, de dónde nos está comprando la persona. En el caso de una marca en específico, no lo voy a decir ahorita, que está aquí por la zona 4 de la capital. Ellos tienen mucha venta en línea y muy poca venta en su sucursal que lo tienen ahí por 4 grados. Y la verdad es que uno va a esa sucursal
y no vea gente, sino que más bien lo que ven es gente ya solo trayendo el producto porque ya lo compraron en línea. Entonces ellos van diciendo, bueno, entonces ¿para qué nos sirve tener una planta o una sucursal ahí si mejor solo tenemos un pick-up, ¿verdad? Entonces ahí es donde van viendo ellos realmente cómo es que se está generando el movimiento de la compra de los productos. Incluso los mismos servicios, ya están ofreciendo estos servicios en línea. Por ejemplo, en el caso de Uber, Uber tiene sus métricas porque desde que nosotros empezamos a pedir el producto, ellos ya ven de dónde se está generando mucha compra de qué producto y por eso es de que dan descuentos, ¿verdad? Entonces, digamos que hay formas, hay muchos sistemas en los cuales se puede medir cómo es que nosotros podemos expandirnos, porque eso es otra cosa, que a través de la recopilación de los datos ya vamos a empezar a tener como esa toma de decisiones de cómo mejorar o de cómo mantenernos o de cómo renovarnos, ¿verdad? Porque puede haber un punto en el que hay un pico constante, pero después va a venir que empieza la baja y tenemos que ver qué está pasando con esa baja, ¿verdad? Entonces, sí, ¿cómo hay variedad de formas. Lo único es saber entender esas métricas, saber cómo es que se está moviendo económicamente, cómo se está moviendo en cuanto a la utilización del producto o a la solicitud del servicio y cómo es el constante cambio del consumidor hacia ese producto que no es una marca en específico, sino cómo podemos hacer para retener a nuestro consumidor, que también está. Mira, y me surge la duda importante es, ¿alguna plataforma o algún dispositivo especial que vamos a utilizar en tu clase? Hay varias plataformas. Hay una que se llama Trello. Trello es específicamente para hacer Trello. RM y dar seguimiento. Trello, pero es Trello, porque es italiano. Es de Ok. nombre italiano, entonces es Trello. Ujú. Entonces Trello es una plataforma que puede ser usada gratuita para, por ejemplo, cuando son emprendedores que todavía están empezando con sus productos, entonces necesitan ver cómo va ese proceso con sus vendedores, ¿verdad? Ahora, en el caso de la data, ahí le genera una data limitada. Entonces vamos a ver algún software más o menos como eso. Hay otro que se llama Atlassian. Atlassian se utiliza muchísimo para dar seguimiento también a ventas, para dar también seguimiento a servicios. Y esto también le da una métrica de cuánto tiempo dura una persona en contestar hasta cuando ya se termina, cuando se da por finalizado el proceso. Eso también le puede ayudar a la empresa a tomar decisiones de cómo optimizar más esos procesos, incluso dentro de los proyectos, porque dentro de los proyectos también es otra situación de que tenemos que dar un flujo de trabajo y cuánto tiempo nos va a llevar cada flujo y cuál es nuestro tope, ¿verdad? Entonces, sí vamos a ver unos dos softwares más o menos, que es más o menos este de Atlassian y el de Trello. Hay otro que todavía estoy inspeccionando, que todavía no le encuentro mucha, que es igual a Trello, pero es mucho más limitado. Pero ahorita se me olvidó su nombre. Pero creo que estos dos son unas herramientas bastante buenas para las que se pueden invertir, porque dan muy buena data, sobre todo para no solo el uso de toma de decisiones, de cómo vamos a promover más nuestro producto, de cómo vamos a mejorarlo, a cómo podemos mejorar nuestros procesos internos dentro de la empresa. Perfecto. Mira, y aquí nos acabas de explicar tú muy bien, y lo entendí demasiado bien, creo yo, el cómo podemos, cómo podemos tomar esa data, cómo podemos tomar esa información, ¿verdad? Yo creo Ujú, que sí lo entendí bien. No sé los compañeros, pero yo sí lo entendí. La pregunta sería, ahora que ya tengo la data, ahora que ya ujú. tengo la información, entramos al business intelligence o Sí, en la inteligencia de los negocios. así es. Eh, solo mi pregunta es, ya tengo todos los datos, ya lo tengo todo Mm. listo. ¿Y ahora? Ok, viene la toma de decisiones, Ok, porque dependiendo de si nosotros recibimos aquí, por ejemplo, si nosotros estamos midiendo la efectividad de nuestros procesos,
viene la implementación de nuevas estrategias para mejorar y optimizar no solo nuestro recurso personal, sino que nuestro recurso físico, ¿verdad? Que en este caso pues es más equipo o ver cómo podemos optimizar mejor, por ejemplo, la electricidad, si tenemos que usar paneles solares, que nos está generando gasto. Ahora, si vamos para algo más externo, que es cómo está respondiendo el usuario a nuestro servicio o a nuestro producto, cómo poder seguir haciendo que sigan con nosotros, dándoles cómo podemos darle más valor a nuestro producto por encima de la competencia, porque en sí ese es el secreto del business intelligence, de que se toman las decisiones para darle valor a nuestro producto y a nuestro servicio por encima de esa competencia. Claro, claro, el saber hacia dónde o qué Exacto, tema tendríamos que mejorar, ¿verdad? exactamente. Fíjate que, Ujú. fíjate, y eso te lo digo con todo respeto, y eso es para que los compañeros vean que no estamos haciendo aquí nada de pregrabado, no, aquí es al grano. ¿Tú qué nos podrías decir si no lo sabes? Por favor, Ujú. me lo haces saber para agregarlo y así, Ok, así te lo dejo para tu clase para que lo enseñes. a ver. ¿Tú qué puedes saber tú? ¿Tú has escuchado de la palabra web scrapping? Sí, algo he escuchado. ¿Verdad? Y lo que pasa es que web scrapping lo que hace es que todos los datos que estábamos hablando anteriormente, donde sí entendí muy bien de dónde podemos tener los datos, que tú me dijiste que lo podríamos utilizar de Telo o de Atlancia, algo así, Atlassian. Atlasia, ajá. Pero a mí se me estaba ocurriendo en este momento que tú estabas hablando, pues que todos estos datos los podemos obtener por medio también del web scraping, Sí, ¿verdad? Lo que pasa con el web scraping es que es de paga, ¿verdad? Hay que pagar, ¿qué? 5, 2, $3, pero sí. a mí me gusta mucho el web scraping y alumnos pongan la atención, así como ustedes lo oyen, web de web y scraping Scrapping. de Scrapping. scrap, Ujú. ¿verdad? Así como lo oyen, ¿verdad? Web Ujú. scrapping. Y lo que pasa con web scrapping es que podemos nosotros meternos a redes sociales, nos podemos meter a páginas de gobierno, nos podemos meter a las páginas de nuestra competencia, nos podemos meter a los motores de búsqueda de Google, Bing, y para buscar todo lo que queramos. Con web Ujú. scrapping es algo más directo. Por ejemplo, si yo vendo sándwiches, pongámosle sándwiches, si vendo sándwiches, yo me puedo poner por medio de web scrapping, puedo buscar toda la data, como por ejemplo, quiénes compran, cuál es el precio promedio, dónde compran, qué es lo que más compran, cuál es el sándwich que más se compra, y en todo el mundo, ¿verdad? Lo podemos hacer en todo el mundo, lo podemos hacer regionalizado, como por ejemplo, llámese Costa Rica, ¿verdad? Entonces, Ujú. este web scrapping yo creo que apúntenlo, compañeros, porque la licenciada Elba Ya lo Mazariegos apunté. se va a preparar para ese día. Ya lo apunté. Fíjate que yo en una universidad reconocida en Guatemala, ya de hace muchos años, yo Ujú. estudié Business Analytics y ellos sacaban mucho, pero yo no sé, yo tengo mira, yo creo que mi don es ¿verdad? Yo no sé, tú me enseñas una hoja de papel como por ejemplo esta hoja de papel o este título que tengo aquí, rapidito, pero es así, ¡pum! Rápido le encuentro el error, ¿verdad? Pero es Ujú. así, no es que yo analice, es solo ¡pum! Así, ¿verdad? Y yo le di duro a ese profesor porque él decía, es que mire, no, pero ahí no es eso, es que es un ejemplo, decía, no, pues si va a dar ejemplos de buenos ejemplos, Sí. ¿verdad? ¿Verdad? Pero bueno, el punto, por eso me quedó mucho web scrapping. Yo creo que tu curso que se ve que lo dominas, se ve que lo sabes muy bien, eh, tu curso de análisis de datos e inteligencia de los negocios, pues de seguro que nos va a apoyar a nosotros como gerentes en esta nueva era, porque esta Ujú. nueva era, la toma de decisiones, se basa más por la información y los antecedentes que por simplemente lo que yo presiento, lo que yo creo, ¿verdad?
Sí, de hecho, eso es bien importante porque ahora ya no es solo las plataformas, sino que ya la inteligencia artificial viene implícita por el hecho de que ya la data ya no la traen de una vez analizada, ¿verdad? Entonces es bien importante que el analista de datos también esté preparado para estos cambios porque ahorita toda la recopilación de datos se está volviendo demasiado específico a tal grado de que ya, por ejemplo, las plataformas Android y Apple ya saben en qué momento nos despertamos y todo, y los algoritmos empiezan a trabajar, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos empiezan a tirar un montón de spam, incluso nuestros correos electrónicos, porque ellos ya saben por dónde es que nos movemos a través del GPS, porque el GPS también es una forma de captar datos. La SEO, que es en el caso con las AdWords, es donde les permiten también por ejemplo, en el caso de Google, para poder posicionar una marca, pero no solo para eso, sino para poder llegar a más gente, ¿verdad? Que incluso no está dentro de nuestro público objetivo. De hecho, ahora la tendencia ya no es llegar al público objetivo, ahora es llegar más allá, ¿verdad? Ya no hay un perfil como tal, porque ya la data nos está diciendo, bueno, este sector compra de esto, entonces hagamos este tipo de producto. Ahora este sector quiere este servicio, ahora hagamos esto, ¿verdad? Entonces es bien importante, por eso es que el Business Intelligence nos permite conocer también las tendencias, hacia dónde también nuestra empresa tiene que empezar a crecer, porque hay empresas que se topan, o sea, hay empresas que ya no van para arriba, sino que se mantienen o van para abajo. Es, por ejemplo, en el caso de Leaks, que el caso de Leaks podría ir mucho más para arriba por el hecho de que hay formas en que pueden sistematizar sus procesos, pero obviamente aquí tiene que ver mucho la jerarquía o más bien dicho la gobernabilidad de la empresa. Y aquí es un punto bien relevante porque si la gobernabilidad de la empresa no está de acuerdo con los cambios o no quiere crecer o no quiere evolucionar, entonces abajo ya no nos van a servir las datas, ¿verdad? Entonces se van a estancar. La idea es de que cuando nosotros presentemos esos datos, haya una forma de decir, miren, nosotros podemos avanzar, es cierto, existen riesgos, porque también la data nos permite ver esa parte de análisis de riesgos y saber en qué punto podemos ir flaqueando, cuál es nuestro punto débil, pero cómo lo podemos fortalecer, ¿verdad? Entonces, el Business Intelligence, eso es lo que ayuda a ver cuáles son esas vertientes por las Y cuales nosotros podemos tomar decisiones. esto, licenciada, me gustó mucho cómo lo enfocaste, me gustó mucho cómo lo diste y me surgió una duda, ¿verdad? Ujú. Esta data no podemos establecer en este Business Intelligence que tú muy bien lo diste, me encantó mucho, es ¿cómo podríamos establecer un tablero de control que este mismo tablero de control me diga en una simple hoja cuál es el estado o ver una fotografía de mi empresa? Es que ahí es donde tenemos que primero establecer cuáles son los KPIs. Los KPIs son las mediciones, cómo vamos a ver ese progreso. Porque, por ejemplo, nosotros podemos ver cómo estamos ahorita como empresa y Ah, decir, bueno, nosotros tenemos fidelidad de clientes, nos va muy bien en las ventas, pero ahora, ¿qué hacemos? Porque necesitamos, tal vez no es más dinero, sino necesitamos expandir más, porque va a haber un punto en el que si nos mantenemos en una constante, la constante o va a bajar o va a crecer. Pero si dentro de nuestro análisis de riesgo viene que la constante va para abajo porque otras empresas empiezan a innovar, entonces ahí es donde nuestra forma de pensar tiene que ser disruptiva. Entonces tenemos que ver hacia dónde vamos. Bueno, si ya el pollo lo tenemos muy bien establecido en el mercado, ¿por qué no nos vamos a otro tipo de proteína? ¿Verdad? El pescado. ¿Qué hacemos? ¿Mantenemos la misma marca o nos vamos por otra marca? Entonces, ahí es donde tiene que pensar la empresa hacia dónde se quiere ir, porque por eso es bien importante la definición de la misión y la visión, porque estos no duran todo el tiempo. O sea, la visión y la visión tienen que cambiar un cierto tiempo. Por lo menos tiene que ser cada 5 o 10 años lo máximo. Porque de lo contrario, si se mantiene la misma visión, al menos que sea la constante innovación y transformación, porque ahora está la transformación e innovación digital, y no solo en el área académica, está en todas las áreas,
¿verdad? Entonces, ¿cómo aprender a sistematizar o hacer más eficientes nuestros procesos? Porque la gente lo que ahora necesita es cosas inmediatas. ¿Cómo podemos hacer eso inmediato? Entonces, si nosotros tenemos un equipo que no está preparado, entonces no van a saber cómo podernos ofrecer soluciones. Por eso es que tenemos que ser capaces de ver si también nuestro personal está capacitado, ¿no? O sea, es como un efecto dominó, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante el establecimiento de los KPIs, porque eso nos va a permitir ver si nuestro personal está preparado o nosotros tenemos la materia prima necesaria o si tenemos que innovar. Por ejemplo, yo tengo conocimiento en el caso de Little Caesars, que ellos siempre en sus ingredientes, especialmente en la masa, nunca revelan el ingrediente de la masa, pero la masa, cuando uno recalienta la pizza, sabe como cuando la compraron, ¿verdad? Porque hay algo en el ingrediente que permite que mantenga lo crocante de la masa. Sin embargo, ellos no pueden seguir manteniendo esa constante porque puede pasar que otra pizzería tenga otra nueva masa y esa masa sea más efectiva que la de Little Caesars, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, mejoramos la materia prima o establecemos otra materia prima que nos permita mantener un mejor sabor de la pizza, ¿verdad? Entonces, todo eso, toda esa recopilación de datos de la satisfacción del cliente, porque eso es otro punto, que dentro del software o dentro de las plataformas que nosotros utilicemos para medir nuestro flujo de trabajo, ahí está la parte de qué tan bien se siente el cliente con nuestro producto o servicio. Entonces, ahí es donde tenemos que ver nuestros puntos de mejora, ¿verdad? Aunque hay algunas empresas que se quedan estancadas porque dicen, no, pues a nosotros nos sirve mucho esta estrategia, sí, pero va a pasar de que vamos a perder clientes, ¿verdad? Entonces, por eso tiene que ver muchísimo hacia dónde vamos a dirigir y cómo vamos a establecer esos KPIs, porque si no tenemos bien establecidos esos KPIs desde la cabeza hacia el rango más pequeño, entonces no vamos a marchar en la misma sintonía. Vamos a estar marchando todos de un lado a otro, ¿verdad? Exacto, y así es, y es que lo que pasa que con esto de análisis de datos y business intelligence, las preguntas de qué, cómo, cuándo y qué son bien importantes y de totalmente seguro que con la licenciada pues vamos a lograrlo comprender en este curso y definitivamente licenciada Mazariegos, estamos muy felices de que tú seas parte de este excelente equipo de profesores de NBS. Gracias por ser la mejor. Estamos totalmente seguros que te vamos a explotar y vamos a sacarte el jugo. Así es que, compañeros, no desaprovechemos ese conocimiento que lo tenemos a un clic de distancia. Ah, ¿qué tal? Licenciada Elba Maceo, muchas gracias por este curso y esperamos verla pronto. Muchísimas gracias, doctor, y gusto de verlo. Gracias, igual. Y a ti, recuerda una cosa, NBS es pasión por la excelencia y tú eres parte de ella. Has escuchado NBS Business and Management, el podcast.